Aleluya. Paz de Cristo, mis hermanos. Pues vamos a entrar en la palabra de Dios. Para eso yo le pido abra sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 24. Solo vamos a leer del verso 1 al verso 8, hermanos. Aleluya. Hice un pequeño cambio en la escritura. Solo me regresé unos versículos para atrás. El Señor es bueno, hermanos. Damos gracias a Dios que todavía estamos aquí. Amén. Ahora hay que agradecer a Dios porque todavía estamos aquí. Muchos ya no están, hermanos. Muchos se adelantaron. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dice de la siguiente manera, San Mateo 24, 1 adelante. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Diga, no quedará piedra sobre piedra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, digan, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Diga, y todo esto será principio de dolores. Hasta ahí. Padre, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Señor, tu palabra, Señor, que hoy está siendo bendecida, Señor, para llevar bendición al pueblo. Señor, tu palabra que va a ser dirigida a esta casa, Señor, que va a ser dirigida a través de esta transmisión en vivo, va a salir afuera, Señor, para aquellos, Señor, que la andan buscando, para aquellos, Señor, que están interesados, Señor, por tu palabra, aquellos, Señor, que están interesados en conocer los tiempos que estamos viviendo, Señor, aquellos que buscan ser salvos, Señor, de esta perversa generación, de estos tiempos difíciles, Señor. Yo te pido que tú hables con denuedo, Señor, con libertad la palabra, Señor. Cancelamos, reprendemos todo espíritu de perturbación en esta hora, Señor. Declaramos que los oídos son abiertos ahora, el discernimiento, Señor, es despertado, Señor. El entendimiento, Señor, la comprensión se despierta ahora para que la palabra llegue, Señor, y que pueda, Señor, llevar frutos, Señor, a donde va a volver. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a hablar sobre el tema los dolores de principios, del principio del fin, amén. En otras palabras, vamos a estar hablando de los dolores del parto y de los principios del fin. Este no es el fin todavía. Esto que acabamos de leer todavía, Jesús mismo lo dice abiertamente, pero aún al momento que Él describe estas descripciones que Jesús está dando, Él dice, pero aún no es el fin, amén. No estamos en el periodo del fin de todas las cosas, pero estamos, hermanos, en el preámbulo del periodo de todas las cosas, del periodo del fin de todas las cosas. Estamos, hermanos, a un paso de entrar en ese periodo del fin de todas las cosas, amén. Cuando refiere a todas las cosas, pues refiere a todas las cosas que están establecidas en este mundo. El removimiento de todas ellas, donde dice no quedará piedra sobre piedra, amén. Entonces aquí miramos que viene estamos hablando de una destrucción que viene sobre la faz de la tierra. Yo les decía a ustedes que el fin realmente, la gente está diciendo estamos en el fin del mundo. Todavía no estamos en el fin del mundo, hermanos. Apenas se va a entrar al fin del mundo. El comienzo del fin del mundo es cuando comienza la gran tribulación. Este es el comienzo. Ahí comienza el fin del mundo. Ahí todas las cosas, hermanos, comienzan, hermanos, a entrar en el proceso de su fin. Amén. Pero aún
Jesús mismo habla a los discípulos en aquel tiempo, dice, pero aún no es el fin. Amén. Solamente lo que está sucediendo en este tiempo que estamos viviendo es principio de dolores. Amén. Entonces la iglesia está ahí todavía. La iglesia va a estar hasta ese periodo que es, hermanos, el principio de dolores. La iglesia no está en el fin. Amén. La iglesia no está en el fin del mundo. La iglesia solamente está este periodo que Jesús acaba de mencionar aquí, hermanos, donde empieza en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirar que nadie os engañe. Amén. Estamos ahorita en el periodo de la gran apostasía. Este es el tiempo en que se está viviendo. Este tiempo que Jesús está relatando. Amén. Mirar que nadie os engañe. Está hablando de una gran apostasía. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahorita hay diversidad de religiones, diversidad de iglesias, de denominaciones, diversidad de doctrinas, hermanos, ahorita. Pero solo es una sola iglesia. Solamente es una sola doctrina, mis hermanos. Amén. Entonces estamos viviendo el periodo de la gran apostasía. Amén. Estamos viviendo en el periodo del engaño. Ahorita cualquier cosa engaña a las personas. Por eso nosotros debemos de estar velando y estar firmes, hermanos, para no caer en ese engaño. Hay gente que está siendo engañada por cualquier cosa. El diablo va a usar lo que sea para engañar a la iglesia. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Amén. Está viendo, a ver las noticias, hermano. Está mirando las noticias. Amén. Dicen que no va a haber guerra, que todo se va a arreglar, hermanos. Va a haber un arreglo, hermanos. Primeramente se van a comunicar, van a hablar todas las cosas. Pero digo yo, ¿por qué están enviando armamentos de todas partes? Amén. ¿Por qué están gastando millones y millones de dólares para enviar armamentos de Estados Unidos, de todas partes, que los armamentos lleguen allá? ¿Por qué están gastando tanto dinero y por qué ya están en las fronteras? ¿Por qué, hermanos, todos los armamentos ya están ahí, los ejércitos ya están ahí, los tanques de guerra están ahí, los aviones ya están ahí, los barcos ya están ahí? ¿Por qué ya todo está ahí en posición de guerra si no va a haber guerra, hermanos? Amén. Si solamente si esto se fuera a arreglar a través de diálogo, ¿para qué quieren soldados? ¿Para qué quieren tanques? ¿Para qué quieren aviones? ¿Para qué quieren misiles? ¿Para qué quieren todo eso, hermanos? Amén. Si todo se va a arreglar por el diálogo. Entonces, bueno, mis hermanos, eso es para que usted esté tranquilo. Al cabo se va a arreglar platicando. No se preocupe. Aleluya. Es como yo decirle, no te voy a hacer nada, ya con el garrote, ya casi dándole el garrotazo. ¿Verdad que sí? Y dice, no te preocupes, no te voy a dar, ya casi dándole. Pues así es, hermanos. Amén. Entonces, esos son los rumores de guerra. Ya están los rumores de guerra, hermanos. Y se está hablando mucho de la tercera guerra mundial. Los gobiernos ya están advirtiendo a los que están ahí en esos lugares que salgan a sus países, que no se van a quedar atrapados en medio de esa guerra. Hermanos, esto quiere decir que bueno, estamos orando, hermanos, si es el tiempo del Señor. Todas las oraciones, todos los ayunos suyos y míos no lo van a parar. Si ya es el tiempo de la guerra del Armagedón, donde el Señor está preparando más bien todo para la guerra del Armagedón. Recuerde que todo esto ahí cerca, está todo cerca de Israel. Amén. Entonces, si ya el Señor está preparando todo eso para lo que el Señor ha escrito en su palabra, pues entonces nosotros no nos podemos oponer. ¿Qué debemos de estar haciendo nosotros, hermanos? Nosotros nos deberemos de estar preparando, porque nosotros no vamos a estar en la guerra del Armagedón. Nosotros solo estamos allí en el principio de dolores. Amén. Ahí exactamente donde Jesús señala, pero aún no es el fin. Nosotros no vamos para el fin de la destrucción de este mundo. No vamos para allá. Nosotros, hermanos, ya he estado explicando. Usted dirá, pero el pastor, ¿por qué siempre nos está hablando de eso, mi amado hermano? Si ahorita solo habláramos de esto, es lo correcto, hermanos. Porque ahorita hay que estar alertando a la iglesia. Hay que estar preparando a la iglesia. Las personas que nos oyen allá afuera, que ellos se alerten de lo que está pasando. Hermanos, que no ignoremos las señales que se están viviendo. Porque las señales vienen a cumplirse. Pero ¿para qué son las señales? ¿Para qué cree que el Señor dejó señales? ¿Solo para que hubiera señales? No, para que usted y yo conociéramos el tiempo a través de las señales. ¿Cómo va a llegar usted a un destino? Pues por medio de las señales, ¿verdad? Hay señales, le van señalando. Siri le va señalando aquí a media milla, giras a la derecha, luego a la izquierda. Amén, y llegaste a tu lugar de destino. Siri le señala.
le da señalamientos. El mapa le da señales. En las calles hay señalamientos. Amén. Bueno, en la palabra del Señor está llena de señales proféticas que para que nosotros aprendamos a direccionarnos, hermanos, para que nosotros podamos llegar ilesos a nuestro destino, para que nos preparemos, hermanos, y usted sepa cuándo tiene que parar, cuándo tiene que seguir, de dónde se tiene que cuidar, para dónde tiene que voltear, amén, cómo tiene que vivir, señales para que usted se prepare. Jesús tuvo esa complacencia, Jesús tuvo esa misericordia, Jesús tuvo esa voluntad de dejarnos señales bien específicas, hermanos. Señales que si ya ahorita usted viéndolas encima no cree, la verdad esto es un ateo bien convertido a nada, amén. Entonces las señales ya están ahí. El arrebatamiento, hermanos, va a ser pronto. Iglesia, Cristo viene pronto. Según el reloj de Dios, el reloj bíblico, hermanos, Cristo viene pronto. Aleluya. Se acerca pronto. Y quiero decirle que exactamente ahorita estamos en el periodo de principio de dolores. Amén. Principio, estos no son todavía los dolores completos, son principios de dolores. No es el propósito de este mensaje causar pánico o fatalismo, sino mostrar la realidad de lo que está sucediendo ahora en estos días. Amén. Yo no le vengo a usted a hablar de una película de terror, una película de miedo. No le vengo a hablar algo que le asuste. Simplemente le vengo a hablar la realidad de los tiempos, iglesia, que estamos viviendo. Amén. Pandemias, desastres por todas partes. Y ahora ese rumor de guerra que puede desatar a un nivel mundial, hermanos. Amén. A un nivel mundial. Entonces, esto quiere decir que cuando las señales ya están alcanzando y involucrando al mundo completo, entonces es Dios, hermanos, hablándonos en un periodo de tiempo ya muy próximo al final de todas las cosas. La iglesia, ¿qué debe de estar haciendo? Tiene que estar a la vanguardia, hermanos. Yo les dije a ustedes el otro día, hermanos, que la iglesia tiene que estar en amor, en armonía. Amén. Estuvimos hablando la dispensación de los tiempos finales. Amén. La dispensación del milenio, estuvimos hablando de eso, donde Dios reconcilia y junta todas las cosas. El diablo ha estado trabajando a nivel gobierno, a nivel mundial, a nivel estado, a nivel familiar, a nivel iglesia, la división. Hermanos, años pasados han sido años de conflictos, algunos conflictos muy fuertes que han nacido dentro de las iglesias, a veces a nivel corporativo, a nivel organizacional, a nivel local. Hermanos, aquí lo hemos experimentado, conflictos muy terribles que se han suscitado, y esos son señales que el enemigo, o son recursos que el enemigo tiene para dividir la iglesia del Señor, porque sabe que si la iglesia no está unida y no está junta, no logrará, hermanos, llegar a ese periodo de paz. Amén. Ese periodo milenial. Entonces yo le pedí a los líderes que por favor este año trabajemos a la unidad, porque yo no sé si el Señor venga en este año, hermanos, venga en el año que viene, no sé, pero yo le quiero decir que en cualquier momento el Señor puede venir. Puede ser este año, puede ser el otro, o puede ser los próximos 20 minutos, pero es en cualquier momento, iglesia, que el Señor viene. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Solo tenemos tiempo de estarnos preparando y afirmando cada día más en el Señor. Recuérdese que este movimiento de arrebatamiento va a ser un movimiento individual en cada persona, hermanos. Si usted tiene su vida recargada o fianzada en la vida espiritual de otro, está muy equivocado, hermano. Amén. Si usted cree que su vida espiritual está recargada en la vida de su esposo, de su esposa, del ministro o del líder o de la líder de la iglesia, está muy equivocado. Usted tiene que tener su propia vida espiritual activa, porque el arrebatamiento va a ser
individual a cada uno, mis hermanos. Cada uno tiene la responsabilidad. Es que si papá no quiere, lo siento mucho, papá, pero nosotros, la familia, vamos a seguir. Si mamá no quiere, lo siento mucho, mamá, pero nosotros, la familia, vamos a seguir. ¿Ven? Si los papás no quieren, los hijos tienen que decir, lo siento mucho, padres, pero nosotros vamos a seguir porque es nuestra salvación. Así es, hermanos. No es de otra forma, mis hermanos. Usted no puede entregar, no puede sacrificar su salvación por la vida de nadie. Aquí estamos, como dijo el profeta Joel, un ejército que cada quien va corriendo por su propia cuenta. Yo estoy aquí para hablar la palabra, para enseñar la palabra, pero mi vida espiritual no se va a afianzar ni se va a fundamentar en la decisión o en la vida de ninguno de ustedes. Amén. En las determinaciones de ustedes. Mi vida espiritual está fundamentada en Dios únicamente, porque es de ahí donde me van a pedir cuentas para mi vida personal. Amén. Mi esposa, ella tiene su trabajo que tiene que hacer también individualmente. Mis hijos, cada uno de ellos tienen que hacer su trabajo. Esto es individual, hermanos. Cada uno, dice que cada uno de nosotros daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Amén. No dice uno por el otro. No, dice cada uno individualmente va a dar sus cuentas. Si es que este es el tiempo de la preparación de cada uno de nosotros, hermanos. Yo creo que hay que motivar a las personas, hay que aconsejarlos, hay que invitarles a seguir adelante, pero no podemos desviarnos con ellos. Si ellos no quieren, nosotros no podemos quedarnos ahí con ellos. Amén. No es tiempo de quedarnos abrazando a los que no quieren seguir. Solamente hay que decirles que hay que seguir y nosotros tenemos que seguir adelante, mis hermanos. Vamos a mirar soldados caídos en medio del camino, pero no nos podemos caer juntamente con ellos. Si hay salvación y si ellos aceptan el rescate, les vamos a dar el rescate. Pero si ellos no quieren ser rescatados, va bajo su responsabilidad. Una realidad que nadie quiere ver ni entender, que muchos prefieren evadir. Amén. Entonces estos mensajes son una realidad. Yo creo que usted está aquí porque cree la palabra de Dios, ¿no? Amén. Entonces esto que yo le predico está en la palabra de Dios, y lo que está en la palabra de Dios es una realidad. Mire, que hecho que usted lo crea o no lo crea, eso no afecta el cumplimiento de lo que ya está escrito aquí. Todas las señales se han cumplido, hermanos, sobre gente ateos, gente que está ahí que no creen las escrituras. Amén. Ellos no creen que todo esto que está escrito sea una realidad, pero realmente se está convirtiendo delante de sus ojos, se está convirtiendo en una realidad que ellos no quieren creer todavía. Pero nosotros tenemos la bendición que nosotros creemos la palabra del Señor ciegamente, mis hermanos, porque sabemos que Dios es fiel en su palabra, Él es fiel en lo que habla y Él cumple lo que promete. Amén. Entonces el Señor está cumpliendo su palabra y lo estamos mirando delante de nuestros ojos. Créalo que no hay forma de evadirlo, no hay forma, hermanos, de dudarlo, no hay forma de decir yo no lo puedo mirar. Hasta los niños están mirando eso. Una realidad que ya estaba preanunciada, como el Señor Jesús lo aclara al decir en Mateo 24:25, dice: ya lo he dicho antes. Amén. Cuando Jesús les da esta enseñanza a los discípulos, Él les dice: yo ya les había hablado a ustedes de todo esto. Ya les había dicho antes de todo esto. Amén. Y por si fuera poco, ellos ya lo habían hablado, ya lo habían escuchado por medio de los profetas. Bueno, yo le puedo decir a usted también aquí en la iglesia que ya esto ya lo he dicho antes, hermano. Esto ya lo he hablado muchas veces. Ya hemos hablado de esto, hermanos. Así es que por el asunto de la advertencia, hermanos, que usted diga no tuve la advertencia por esa área, no se va a poder excusar. Los discípulos no se podían excusar por el hecho de decir: es que a mí no me dijeron. Jesús les dijo, les recalcó lo que iba a suceder, y por si fuera poco les dijo: ya lo he dicho antes todo esto. En otras palabras, nuevamente yo les vuelvo a repetir lo mismo que ya les había hablado. Nuevamente aquí yo les digo a ustedes que nuevamente hoy les estoy repitiendo lo mismo que ya les he hablado muchas veces a ustedes en la iglesia. Porque ese es mi trabajo, recordarles a ustedes cada día, hermanos, cada día. Mire, ahorita estamos en los tiempos donde cada día hay cambios. Amén. Cada día hay cambios. Antes la iglesia podía vivir
con el respaldo de una palabra, en el consejo de una palabra, podías vivir, aventarte hasta un año, hermano, amén, con el consejo de esa palabra. Pero hoy los cambios, hermanos, amerita palabra diferente, nueva, fresca, todos los días, que las cosas nuevas vengan, sean descubiertas todos los días y sean presentadas para que el pueblo camine en una palabra, en el maná fresco, en el alimento de la palabra fresca, para que el pueblo del Señor pueda ver con claridad las cosas que están sucediendo el día de hoy, iglesia. En este tiempo tienen que cesar un poco los cultos motivacionales y tenemos que dar más mensajes de advertencia, hermanos. Así es que no se asombre si dentro del culto ya no se oyen tanto los aplausos, ni los amén, ni los aleluya, ni los gloria a Dios. Si se oye este silencio, si este silencio este movimiento de silencio se empieza a mover dentro de la iglesia, es porque muchos mensajes de advertencia están, hermanos, en línea, que vienen al pueblo del Señor. Si va a haber mensajes, así va a haber mensajes quizás de motivación, algunos mensajes de motivación, o motivar la vida de nosotros, pero más que todo, mis hermanos, el Señor nos está dando mensajes de advertencia. El ángel del Señor, hermanos, está saliendo a dar un mensaje de advertencia. Esta es la predicación de advertencia que se debe de estar dando en este tiempo. Quizás la iglesia salte más, dance. Quizás la iglesia salte menos, dance menos. Amén, aplauda menos. Pero va a tener más información y va a saber cómo cuidarse, hermanos, del tiempo que estamos viviendo. Estos versículos nos hablan de las señales antes del fin y del principio de dolores. Estos son los dos puntos que se destacan en esta escritura que leímos. Señales antes del fin y principio de dolores, hermanos. Es aquí exactamente donde nosotros estamos. Es ahí donde la manecilla del reloj nos apunta. Amén. A principio de señales de los últimos tiempos y principios de dolores. Y voy a hablar esos dos puntos: principios de dolores y señales de los últimos tiempos. Voy a estar hablando un poco sobre eso, hermanos, para poder adentrarnos y comprender un poquito más qué es principio de dolores. Aún no estamos en la gran tribulación, sino en los principios de dolores que nuestro Señor Jesucristo anuncia. Amén. Estamos ahí, el principio de dolores. Imagínese usted si este es principio de dolores. Y mucha gente ya se está muriendo por la pandemia. Mucha gente ya está encerrada, ya no quiere salir. Mucha gente no quiere que te le arrimes, hermano. Amén. Mucha gente ya está haciendo guerra a los no vacunados, porque son los que los están infectando. Mucha gente. Amén. Hay una guerra ya, hay una división. El diablo ha usado eso para dividir los vacunados de los no vacunados. Hay una guerra y hay una separación que el diablo está haciendo, mis hermanos. Y esto es señal que, hermanos, ya hay dolor dentro de la sociedad. Ya hay rechazo, ya hay discriminación. Y este es un dolor que se provoca dentro de las emociones de las personas. Y este es señal, el principio de dolores. Imagínese usted si este es el principio de dolores. ¿Cómo será cuando los dolores estén en su plenitud? ¿Cómo será cuando los dolores realmente ya estén, hermanos, en efecto? Amén. ¿Cómo será cuando ya no solamente será solamente será principio de dolores cuando ya no sean los dolores, cuando ya sea el fin? Amén. Cuando ya realmente no sea antes del fin, cuando ya sea el tiempo del fin y de la destrucción. Dolores traduce, oiga, lo que estamos hablando principio de dolores. Dolores se traduce aquí del griego odín. Ya sabemos que es principio, hermanos, amén. Lo que comienza, amén, algo que inicia. Y esto tiene sus años que ya está iniciando, mis hermanos. Es un proceso que cada vez más se va adentrando y se va adentrando cada vez más, cada vez más. Cada vez más es menos controlable, cada vez más es más descontrolado, cada vez más provoca más daños, cada vez más, cada día más. Imagínese usted, póngase a pensar solamente en estos días, más de 3 semanas, ya casi el mes del año 2022, ya todo lo que tenemos encima, hermanos, amén. Solo casi en un mes, estamos casi al cierre del mes. Solo casi un mes del primer año, imagínense ya todo lo que hay una tensión alta en todo el mundo por esa guerra entre Rusia y Ucrania y lo que envuelve todos los diferentes países.
Hay una tensión tremenda en los gobiernos, en las ciudades, en las naciones. Hay una tensión terrible. Mire, si usted ve solamente la noticia así y no entra a profundidad realmente cuál es la intención de la guerra, hermano, realmente si no evalúa los tiempos que estamos viviendo, la gravedad de la guerra, la gravedad del armamento que ya tienen ellos, hermanos. Imagínense que Rusia tiene un barco que destruye una ciudad. Así, amén, en un momento. Amén, si usted alcanza a entender la gravedad del asunto, se daría cuenta que realmente estamos en muy graves problemas. Amén. Y que si el Señor no nos tiene para esa gran destrucción, entonces quiere decir que los que tienen los problemas son otros. Nosotros nos vamos a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. ¿No hay amén? No se está contento, hermano. Mire, si alguien viene y dice, mañana nos vamos a California a pasear, usted dice, ni duerme. Mi amado hermano, le estoy hablando del arrebatamiento, el escape de este mundo. Le estoy hablando, amado hermano, de ir a la presencia de Dios, al reino de Dios. Le estoy hablando de esposarse con Cristo, iglesia. Está bien, yo le dije que no iba a haber tantos aplausos, pero cuando hay que aplaudir, amén, cuando hay una palabra que nos motiva el corazón, hay que aplaudir esa palabra. Dice, dolores se traduce aquí el griego din, que significa dolores de parto. Amén. Entonces lo que realmente Jesús está diciendo ahí, estos solamente son lo que Jesús no está hablando de los principios de dolores de parto cuando Él está hablando allá. Él está hablando de estas señales que Él habló. Amén. La manifestación de estas primeras señales que Él habló, esas son las señales que van a traer los primeros dolores de parto. Amén. Cuando Jesús dice ahí en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Estas son las señales que, hermanos, que provocan los primeros dolores de parto. Amén. Esto quiere decir que va a haber señales más grandes todavía, va a haber señales más poderosas todavía, hermanos, que ya no solo van a provocar un dolor, van a provocar una destrucción. Una destrucción. Entonces nosotros, la iglesia, solamente estamos ahí en los dolores de parto. Dice que significa dolores de parto. Mire, el otro de los significados, gran confusión, agonía. ¿Qué quiere decir dolores de parto? Gran confusión, agonía, extensión figurativa de un dolor que va en aumento con la implicación de un alivio posterior. Esto quiere decir que estos dolores de parto no van a estar para siempre, no se van a quedar eternos, hermanos. Amén. Dije, no se van a quedar ahí. Por eso cuando usted está en el cielo, allá no habrá llanto, allá no habrá, porque estos dolores de parto provocan esto. Entonces en el cielo ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Amén. Ahí ya a la iglesia ya salió de los dolores de parto. Amén. Y ellos van a entrar al fin de todas las cosas, que es la destrucción total de este mundo, que es el periodo de la gran tribulación. ¿Cuáles? Los que no son la iglesia del Señor. Eso sí, el pueblo de Israel también se va a quedar en la gran tribulación. El pueblo de Israel es rescatado hasta después, cuando el Señor viene en su segunda venida. Pero los judíos que reconocieron a Jesucristo como su Salvador y se bautizaron en el nombre de Jesucristo, pues muchos de ellos se van también en el arrebatamiento, los que están vivos. Y los que murieron pues también son levantados. Pero yo estoy hablando de los que estamos aquí en este tiempo padeciendo el principio de dolores de parto. Amén. Vuelvo a explicar un poquito lo que significa dolor de parto, gran sufrimiento, agonía. Amén. Hay gente sufriendo, hay gente en agonía, extensión figurativa de un dolor que va en aumento con la implicación de un alivio postrero. Entonces, estos dolores de parto que la iglesia va a experimentar no van a durar para todo el tiempo, hermanos. Se van a acabar un día. Un día el Señor va a venir, hermanos, y va a quitar todas nuestras dolencias, todas nuestras aflicciones, todas nuestras cargas. Nos las va a quitar y nos va a llevar
a su presencia. Cuando una mujer entra en un trabajo de parto, las contracciones uterinas empiezan a bajar al bebé y nos anuncia que el nacimiento de un nuevo ser está a punto de presentarse. Amén. Entonces, cuando se va haciendo más intenso, ese es un anuncio. Cuando los dolores se van haciendo más intensos en un trabajo de parto, este es un anuncio que el bebé ya está a punto de nacer. Entonces, esto va a ir intensificándose cada vez más. Amén. Estos dolores se van a ir intensificando. Algunos de nosotros como cristianos nos va a doler también. Amén. Algunos van a experimentar también la enfermedad. Algunos van a pasar también Omicron. Amén. Como ya lo han pasado algunos. Amén. Algunos van a pasarlo todo eso. Algunos va a aumentar el dolor y va a ser agudo el dolor. Amén. Esto va a producir aflicción, va a producir, hermanos, un deterioro en la vida personal, en la persona. Pero si nosotros enfrentamos esto llenos del Espíritu Santo, con nuestra fe y con nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, yo les he dicho a ustedes, mire, si Omicron viene y usted lo enfrenta con fortaleza del Señor, ese Omicron va a ser débil en la vida suya. Pero si usted se empieza a cobardar y empieza a asustarse y empieza, amado hermano, a entrar en agonía, escúcheme, sin clamar a Dios, sin confiar en Dios, usted va a tener que, esto va a ser más agudo. El temor le va a ser más aguda a la situación. Amén. Usted se va a ver, va a pensar, hasta va a pensar, sentir que se muere en el proceso. Se va a sentir que ya casi se está muriendo, porque usted lo entra débil espiritualmente, mis hermanos. Entonces nosotros necesitamos en este tiempo la fortaleza de Dios. Por eso Pablo dijo muy claro: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalézcase, amado hermano. Si usted tiene las cosas, los ojos puestos en este mundo, cuando las cosas de este mundo vengan a su vida, las contracciones de este mundo lleguen a su vida, usted va a sentir los dolores muy agudos, hermanos. Aleluya. Pero quiero decirle que si usted enfrenta esto con la fortaleza de Dios, esto, mi amado hermano, usted lo va a superar. Usted va a ser fuerte, como Pablo dice que él se fue. Mira, ¿qué Pablo qué hacía? Dice: yo me fortalezco en medio de las tribulaciones. Amén. Pero si usted se debilita en medio de la tribulación, le va a ser peor. Hay gente que se enferma y en lugar de fortalecerse espiritualmente, se debilitan más, hermanos. Le dicen: vaya a la Biblia, vaya a la oración, vaya al culto, vaya a la adoración, vaya a todo. Le dicen: vaya a todo lo espiritual. Y solo se enfocan en el té, en la enfermedad, la pastilla. Solo se enfocan en que a lo mejor me muero, me está doliendo muy fuerte, tengo mucha calentura. Solo se enfocan en eso y sacan toda la fortaleza de Dios, la sacan fuera, mis hermanos. Pero cuando usted tiene la fortaleza de Dios, usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo lo puedo enfrentar en Cristo que me fortalece. Este es solamente, amado hermano, un consejo: cómo enfrentar a veces las grandes tribulaciones. ¿Usted cree que su pastor nunca ha tenido grandes tribulaciones? ¿Usted cree que su pastor nunca ha pasado enfermedades? Pero sin embargo, su pastor siempre lo ve usted aquí, amén, predicando, y siempre estamos aquí haciendo el trabajo, porque enfrentamos con fortaleza todas esas cosas. Y esas cosas no nos van a vencer, hermanos, amén, porque es más poderoso el que está con nosotros que lo que está en contra de nosotros. Yo lo creo de esa manera, y eso es lo que me ayuda a mí a superar el momento difícil. Amén. Así es que contágiese un poco de esto. A ver, aliméntese un poquito de esto, porque hay gente que cuando viene el dolor de parto, hermanos, hay personas, hay mujeres que batallan más con los dolores, se desmayan, porque son débiles, hermanos. Entran debilitadas a esos dolores de parto. Pero las mujeres fuertes, como las hebreas, dice que las hebreas eran fuertes, y que cuando llegaban aquellos que iban a matar al bebé, cuando llegaban ellos, ya las hebreas habían parido el niño y ya lo habían escondido, ya no lo hallaban. Amén. De esa forma se escapó Moisés, porque su madre era una hebrea fuerte que lo dio a luz rápido y pronto lo escondió antes de que llegaran a matarlo. Amén, porque había una orden. Bueno, mis hermanos, si la mujer no está fuerte, pues va a pasar los dolores de parto más fuertes. Bueno, si la iglesia, la mujer de Cristo, la esposa del Cordero, no está fuerte en medio de estos dolores de partos, algunos van a caer desmayados, algunos se van a ir de la iglesia, algunos van a salir de la iglesia.
No van a seguir sirviendo al Señor. Muchos se van a perder. Hay mujeres que mueren en el proceso de parto, ¿sabía usted? Amén. Hay iglesias que hay personas creyentes que van a morir en el trabajo de parto, porque entran con debilidad. Están entrando el proceso del principio de dolores con debilidad. Imagínense si el principio de dolores ya es muy pesado y el dolor es muy agudo en la vida tuya, el problema, la situación es muy aguda en la vida tuya. ¿Qué sucederá cuando esto aumente? ¿Qué sucederá? Muchos se van a suicidar, hermanos. Muchos ya están optando por suicidarse. Sí, entonces nosotros necesitamos fortalecernos. Mientras más cerca esté el momento del parto, las contracciones uterinas aumentan en frecuencia y en instancia, hermanos. Amén. Entre más cerca está el momento del parto, más fuertes son las contracciones. Mujeres, ¿yo qué les puedo decir de esto? Ustedes lo saben muy bien. Entonces, compárelo esto con la vida espiritual. Compárelo esto con estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que a esta mujer le hace soportar estos dolores de parto, hermanos? Porque viene un alivio postrero. Amén. Sabe que pronto va a nacer el bebé y lo va a tener en sus brazos, y cuando ya esté ahí, todo el dolor y todo el sacrificio va a desaparecer. Va a sentir la recompensa de todo lo que sufrió durante el trabajo de parto. Bueno, este es lo mismo en la iglesia del Señor. Nosotros debemos de saber, hermanos, que hay un alivio postrero. ¿Cuál es ese alivio postrero? Cuando estemos delante de la presencia del Señor. Ese será nuestro tiempo de paz y de refrigerio, mi amado hermano. Vamos a estar en el regazo del Señor, descansando ya como la madre que tiene su bebé recién nacido cargado en sus brazos, respirando profundamente porque ya tiene su recompensa. De esa misma manera la iglesia del Señor, que aunque esto va a ir aumentando, la iglesia debe de saber que hay un alivio postrero que va a ser el arrebatamiento para la iglesia, donde nosotros vamos a descansar en la presencia del Señor con nuestra recompensa, porque seremos recompensados. Dije, iglesia, seremos recompensados. Cuando una mujer entra en trabajo de parto, las contracciones uterinas empiezan a bajar al bebé y nos anuncia que el nacimiento de un nuevo ser está a punto de presentarse. Esto quiere decir que entre más aumenten las contracciones, más cerca estamos del arrebatamiento, iglesia. Dije, iglesia, esto quiere decir que entre más fuertes sean las contracciones, más cerca estamos del arrebatamiento. ¿Estamos listos para esto? La diferencia de los que no sirven al Señor, ellos, hermanos, quiere decir que entre más cerca están, más fuertes están las contracciones, más cerca están del comienzo del fin del mundo. Fíjese la diferencia. Amén. La diferencia que hay en los que, la recompensa que tenemos los que servimos a Dios en este tiempo, vale la pena. Los dolores de parto van a ser recompensados. Tus aflicciones van a ser recompensadas. Aleluya. Pronto, amado hermano, viene un alivio postrero para tu vida espiritual. Viene un alivio postrero. Pero para ellos pronto, amado hermano, no viene un alivio. Para ellos pronto viene una destrucción total. Para ellos. Amén. Acuérdense, esto está dividido en dos grupos. Está dividido en dos grupos, de los que se quedan y los que se van. Amén. Entonces los que se quedan reciben el alivio postrero. Los que se van, perdón, reciben el alivio postrero. Los que se quedan, entonces, hermanos, les va a empezar a nacer lo que viene siendo la destrucción. Dice, la tierra ha entrado en trabajo de parto y nos anuncia que Jesús aparecerá de un momento a otro. Amén. Oiga, dije, la tierra ha entrado en trabajo de parto, y esto nos anuncia que Jesús aparecerá de un momento a otro. Mire lo que dice 1 Corintios 15:52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Amén.
Ahí está. Entonces el Señor anuncia, hermanos, que cuando esto se hace más intenso, la tierra entra en trabajo de parto, entonces viene el arrebatamiento de la iglesia. Ahí está confirmado con la palabra del Señor. Si usted dice, pastor, ¿qué sigue después de estos dolores de partos? Mi hijo, te dije el arrebatamiento. Les dije el arrebatamiento. Están bien perdidos de ahí. Les dije el arrebatamiento, iglesia. No, el Espíritu no reacciona, hermanos. Dije, hermanos, viene el arrebatamiento. Maranata, Cristo viene pronto, iglesia. Aleluya. Les voy a decir como Jesús, ya lo he dicho antes. Ya lo he dicho antes. Amén. Dice, la situación del mundo va a empeorar de la misma forma que un trabajo de parto, las contracciones y el dolor aumentan. Amén. Si Jesús anuncia que estas señales que acaban de pasar es principio de dolores. Amén. Entonces no se sabe nosotros hasta qué punto de la intensidad del dolor de parto vamos a estar en la tierra. No sabemos. No sabemos, solo el Señor lo sabe, porque solo Él sabe cuándo va a venir por su iglesia. Entonces, como nosotros no sabemos si solo vamos a estar al principio de dolores, o vamos a estar a la mitad de los dolores de parto, o nos vamos a quedar en todo el proceso de dolores de parto hasta que ya casi esté el alumbramiento, no sabemos. Eso va a ser muy intenso. Entonces nosotros nos debemos de preparar no para lo fácil, sino para lo más difícil. Amén. Nos debemos de preparar no para los momentos más sencillos, no para momentos como para estos. Si estos momentos ya te cansaron, si ya no sabes qué hacer en este tiempo, con estos problemas, anuncios de guerra, con esta pandemia, con lo que está pasando, la crisis económica, si ya no sabes qué hacer, si ya te hiciste bolas con todo eso, ya no tienes opciones, hermano, con todo eso. Imagínense cuando esto aumente, pues ya no va a querer la vida. Hay gente diciendo todos los días, yo ya me quiero morir, ya no quiero vivir esta vida, porque no aguantan las presiones de la vida. Pero nosotros, hermanos, debemos de fortalecernos en el Señor para poder, escúcheme, sopórtese más bien, fortalézcase para soportar los momentos más intensos que vengan, hermano. No le diga al Señor que te prepare solo para el momento, dígale, Señor, prepárame para lo que viene. Jesús no preparó a los discípulos para el momento. Jesús preparó a los discípulos para cuando ellos no estaban. Amén. Jesús preparó a los discípulos para futuro, para que pudieran soportar. Él les advirtió desde antes de la persecución que iban a tener, que iban a ser asesinados, muchos de ellos, hermanos. Jesús les advirtió. ¿Y sabe por qué a ellos no les importó todo eso? Porque ellos entraron fortalecidos en todo eso, fuertes en medio de esa tribulación. Nosotros, la iglesia, debemos de aprender a estar fortalecidos, a soportar sea cual sea. Ellos la cárcel no era un problema. Para ellos la cárcel no era un problema. Hoy si meten a un pastor a la cárcel, se anda muriendo el pastor porque lo metieron a la cárcel. No debe de ser un problema para un pastor ir a la cárcel. Amén. ¿Cuándo es cuando no se le va a hacer un problema al pastor ir a la cárcel? Cuando el pastor esté fortalecido en el Señor. Amén. Cuando la iglesia, un cristiano, mire, usted lo meten en la cárcel porque usted no pagó los tickets, ya esa es usted consecuencia de su culpa. Amén. Pero usted hoy lo mete a la cárcel por causa del evangelio, mi amado hermano. Aleluya. Esa es otra cosa. Yo estoy hablando de eso, que lo metan a la cárcel por tribulación. Entonces nosotros debemos de estar fortalecidos. Usted a las primeras que le vengan, usted no se doble, hermano. Afírmese más en el Señor. Busca al Señor con más fuerza. Sea más firme. Sea más firme en el Señor. Amén. No le habla al pastor que no va a venir por unos cuantos tiempos, porque no sabe cuánto tiempo, porque está pasando ese problema. Ahí es cuando usted más debe de estar en el Señor. Aleluya. Yo he optado y lo que me ha ayudado a salir más adelante es no darle mucha importancia a esta situación. Si yo a esta situación le doy importancia, al fin de cuentas yo no la voy a resolver. Usted no la va a resolver. Nadie la va a resolver, ni los gobiernos la van a resolver. Y si le damos importancia a esto y nos frustramos por esto que estamos pasando y cesamos la obra por esto que está pasando, entonces ¿a dónde vamos a ir?
Entonces Dios busca un remanente fiel que se mantenga firme a la hora de la prueba, amados hermanos, a la hora de la lucha, a la hora de los dolores de parto, que esté firme ahí el remanente, aleluya. Sí, necesitamos aprender a dominar, amado hermano, los tiempos difíciles. Hace un poco de frío y la iglesia ya no viene. Viene tiempo de vacaciones, la iglesia no viene porque es tiempo de vacaciones. Óigame, tiempo de Navidad no viene porque es Navidad. Oiga, la iglesia tiene un tiempo, pues siempre tiene un tiempo excusado para alejarse de Dios. Mi amado hermano, eso se va a acabar. Eso se debe de acabar. Estamos en un tiempo donde nada nos puede desviar del propósito de Dios. Nada nos puede sacar de la voluntad de Dios. Mi amado hermano, creo y quiero decirle que los discípulos, ellos decían: hoy no voy a estar porque tengo este problema. No, ellos dicen que estaban todos los días unánimes, juntos, todos los días congregándose, reuniéndose, todos los días, iglesia. Sí, hermanos. Sí, ¿en qué nos diferenciamos nosotros a ellos? La salvación de ellos es la misma salvación de nosotros. La responsabilidad de ellos es la misma responsabilidad de nosotros. El trabajo que ellos deberían de hacer es el trabajo que nosotros debemos de estar haciendo. La forma de servir a Dios es la misma forma que nosotros debemos servir a Dios. Que nosotros tenemos, que nos damos tantos privilegios, amados hermanos, de renunciar a todas esas cosas. Es nuestra responsabilidad como iglesia y como congregación estar firme. Mira, este es por tu bien. Si tú no estás firme en medio de estos tiempos de dolores de parto, no vas a soportarlos, vas a colapsar. Vas a colapsar, iglesia. Entonces usted tiene que tomar fuerzas en medio de las debilidades. Tiene que fortalecerse de las debilidades. Sí, empecemos a actuar fuertes, amados hermanos. Por eso el profeta Joel les dijo al pueblo de Israel que estaba debilitado, estaba angustiado, estaba triste por las pérdidas. Él les dijo: diga el débil, fuerte soy. Es la única forma de tener la victoria, iglesia. Vamos, no necesitamos gente cobarde en la iglesia. Dios busca valientes. Dios busca a los verdaderos adoradores en los últimos tiempos. Gente valiente que dé la vida. Gente valiente que ni siquiera escatimen su propia vida por servir a Dios. Sí, gente valiente que se atreva a servir a Dios con todo el corazón. Vamos, que dejemos los líos, las situaciones, lo que te estorba para ser fiel a Dios, y que te afirmes en la presencia del Señor, iglesia. Los principios de dolores iniciaron hace años en el trabajo de parto y están avanzando. Las contracciones uterinas de la tierra aumentan, está a punto de dar a luz. Así que esperamos que Cristo esperamos que la crisis se agrave, a las enfermedades infecciosas sigan los temblores, los conflictos entre naciones, y un incremento de numeroso de falsos cristos siga aumentando. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que va a suceder. No va a venir otra cosa diferente, hermanos. Se va a incrementar los conflictos, los problemas, los rumores de guerras. Quizás llegue a guerras. Amén. Que son más las probabilidades que llegue a guerras a que no llegue a guerras. Amén. Las divisiones, hermanos, los asesinatos. Estaban diciendo que solamente en este periodo de estos cuantos semanas del año, ya no se acuerdo la cifra de asesinatos, pero que ya había una cifra muy alta de gente asesinada, hermanos. Gente muerta, asesinada por otros. Está incrementando, hermanos, de una forma acelerada. Sí, me puedo atrever que lo que sucede en un año, en 3 años va a suceder, hermanos. Lo terrible que sucede en un año va a suceder en 3 meses, en 3 meses. Esto va tan acelerado, hermano, que cada vez más se van a sentir las contracciones más fuertes. Ya miramos principio de dolores. Vamos a mirar señales antes del fin. Amén. Yo le dije que nos íbamos a enfocar en estos 2 puntos: principio de dolores, o señales antes del fin, y principio de dolores. Y vamos a hablar un poquito sobre señales antes del fin. Son señales que no se pueden negar, pues se están viendo con claridad asombrosa, mis hermanos. ¿Cuántos pueden ver las señales? Se pueden ver, hermanos, están ahí. Solo que usted no conozca Biblia, no conozca palabra de Dios, o venga a los cultos y no ponga atención, y no se dé cuenta que ya se lo he dicho otras veces. Pero ya se lo hemos dicho. La palabra lo dice, está escrito. Las noticias lo anuncian, hermanos.
Allá afuera los incircuncisos dicen, estamos en los últimos tiempos. Amén. Entonces no hay forma de ignorar esto. Esto está al alcance de la comprensión de cada ser humano, hermano. Usted no necesita ser un mega super espiritual o un mega super conocedor para que usted pueda entender esto. Esto lo entiende cualquier persona simple. Se puede ver y se puede entender que estamos, amados hermanos, en el periodo de las señales. Son hechos, oiga lo que son las señales, son hechos sin precedentes en la historia de la humanidad que irán en aumento a la medida que el tiempo avanza. Oiga, hechos que poco a poco irán perdiendo el control. Hechos que poco, mire cómo empezó coronavirus. Lo tenemos controlado aquí en Wuhan, no sabe cómo, China. Lo tenemos controlado aquí, no va a salir. Salió a la ciudad, después que salió a la ciudad, salió a las naciones, salió. Ya ahora ya va para 2 años con ese coronavirus, cepa tras cepa tras cepa, amén. Ya está la otra, ya se juntaron 2 para hacer una. Esas sí se juntan oiga, esas sí están aliadas. Las naciones no se pueden aliar, están divididos, pero la infección, le peste. El coronavirus sí está aliado para infectar a más gente. Aleluya. Mis hermanos, empezó de algo muy sencillo, pensando que lo podían controlar, no pasa nada, tranquilos. Lo escuchamos por unas semanas que estaba allá. ¿En cuántas semanas ya estaba aquí en California? En Nueva York. En unas cuantas semanas se extendió a todo Estados Unidos. Y así como Estados Unidos, a todos los países, casi la mayor parte de los países del mundo en general. Se tornó en una situación incontrolable. Estoy hablando las señales, hermanos. Amén. Ahorita están que parece que controlan la guerra. Diálogos. Amén. Vamos a tener diálogos, vamos a hablar. Amén. Está como que la controlan, pero el movimiento que se está viendo se ve como que es algo incontrolable. Y va a llegar el punto donde no la van a poder controlar, hermanos. Ya una vez que se desate, ya una vez que se haga el primer ataque, ya una vez que se haga la primera invasión, ya no se va a salir de control. Amén. Esas son las señales. Señales que cada vez van en aumento, de aumento en aumento, hasta que llegan a un periodo de descontrol. Incontrolables. Estoy dando afirmación de que, hermanos, estamos viviendo en el periodo de las últimas señales. Es el último periodo de la iglesia, hermanos, aquí en la tierra. Amén. Este es el último periodo de nosotros aquí en la tierra. El periodo de las últimas señales. Son hechos que en la medida de que el tiempo avanza se irán extendiendo a lo largo y ancho del planeta. Son hechos que a medida que avanza se van a ir expandiendo y se van a ir extendiendo. Antes eran problemas, las infecciones antes eran problemas solo nacionales, hermanos. Ahora son problemas, es un problema a nivel mundial. Antes era un problema entre 2 lugares, entre Rusia y Ucrania. Ahora, hermanos, este es un problema a nivel mundial. Ya casi todos los países ya están involucrados, unos de un lado y otros de otro lado. Amén. Entonces, usted se fija como algo que antes era a un nivel nacional, ahora se está haciendo a un nivel mundial. Poco a poco, hermanos, estamos viendo la intensidad de las señales, que va relacionado con la intensidad de los dolores de parto. Dice, ya no serán focalizadas, sino generalizadas estas señales. Amén. Ya no solo tendrán un enfoque o un lugar o una área donde van a suceder. Ahora será en un lugar general. Si la guerra está allá en Rusia, la guerra que está en Rusia va a afectar hasta acá a Estados Unidos, hermano. Estaba escuchando que ya hubo acuerdos con Cuba, ya hubo acuerdos con México, ya hay acuerdos, hermanos, y que Rusia está metiendo armas para cualquier caso atacar a Estados Unidos de lugares muy cercanos. Si usted dice, está muy lejos, ellos pueden tener un misil que alcanza de allá hasta acá por si fuera poco. Amén. Y por si eso fuera mucho, entonces más poco es que ya de aquí los países vecinos, el país México, mi país, también ya está preparado.
para atacar este país. Amén, hermanos. Estas son las cosas que a veces nosotros decimos, está muy lejos. Nosotros cristianos siempre vemos lejos las cosas. Ve lejos hasta el arrebatamiento, hermano. Por eso se la pasa en paz y tan relajado. Usted tiene que ver las cosas con la realidad, hermanos, el aceleramiento que las cosas ya están teniendo. Y darnos cuenta, y vuelvo a repetir como le dije al principio, esto no es para darle pánico, amado hermano. No es para atemorizarle la vida, es para que usted se alerte como cristiano y como hijo de Dios. Usted no tiene que estar tomando la decisión incorrecta de atemorizarse, asustarse por eso, mi amado hermano. Al contrario, usted debe de comprometerse con el Señor más por esto que usted está escuchando. Son hechos entrelazados entre sí que van apuntando hacia caos total que se dará en el mundo, o en otras palabras, la gran tribulación, tal como está anunciado en la Biblia en San Mateo 24:20. Oiga bien, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Imagínense la intensidad de esa gran tribulación. Esa es la hora de la prueba también, la gran tribulación. Y Jesús dijo que Él nos libraría de la hora de la prueba. La iglesia no está en la gran tribulación. ¿Por qué me dice otra vez? Porque quiero que sepa que se lo digo una vez y otra vez y otra vez, porque quiero que usted lo aprenda. Que usted se tiene que preparar para un arrebatamiento y no una gran tribulación. Quiero que sepa que usted está en un proceso de dolores de parto que va a un aumento, pero usted no va para el proceso del fin de todo de este mundo. No va para ese proceso. Amén. Nosotros vamos para la presencia de Dios. Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La tribulación de los discípulos no se asemeja a la tribulación que viene, hermano. Va a ser terrible esa gran. Si Jesús está hablando, le está dando esa intensidad, eso quiere decir que ese asunto es serio, hermanos. Y por eso es que el Señor nos trae unas señales y nos trae esta palabra de advertencia y nos habla que aún no es el fin. Esto está queriendo decir que todavía tenemos tiempo de estar bien con el Señor. Cuando nos dice que solamente es principio de dolores, el Señor nos está diciendo que todavía tenemos la oportunidad de prepararnos. Qué lindo es nuestro Dios, que hasta la última hora, hasta el último momento, el Señor nos da la oportunidad de prepararnos, iglesia. Ya si la iglesia no se prepara con toda esta serie de advertencias que están en la palabra del Señor, realmente, amado hermano, no hay ganas de salvarse. No hay deseo de salvarse en la parte humana. Pero el Señor nos da todo lo necesario para que nosotros no nos perdamos. Aún no estamos en la gran tribulación, sino en los principios de dolores que nuestro Señor Jesucristo anunció. No hay marcha atrás en este proceso. Esto no se va a arreglar. Todo irá de mal en peor. Todos sufrirán un proceso degenerativo hasta que Cristo venga, mis amados hermanos. Todo esto se va a ir degenerando, todo esto se va a ir desbaratando. En otras palabras, se va a ir descomponiendo, la palabra correcta. Amén. Todo esto, poco a poco, usted va a ver que las cosas. Mire, hermano, no espere que hoy el verano se van a componer las cosas y vamos a salir y el parque. Ay, mi hermano, ¿usted realmente cree la palabra de Dios, hermano? Entonces, si cree la palabra de Dios, vea la realidad, hermano. Amén. Vea la realidad. Y estamos diciendo, no porque yo sea negativo ni porque quiera, no, porque yo veo la realidad de lo que la palabra dice. Sí, que es como dolor de parto que va en aumento. ¿Cómo le voy a decir? Yo escuchaba un predicador, este año que es el año de recuperación y este año es tu año de salud, y contradiciendo la palabra del Señor. Los pastores, predicadores, debemos ser realistas y decirle a la iglesia la verdad de lo que la palabra de Dios está diciendo, hermanos. Lamentablemente, hermanos, en medio de este tiempo que estamos viviendo, conforme la palabra, no hay una palabra muy alentadora que le pueda decir yo a usted para que alivie la vida cotidiana suya. Pero si hay una palabra de aliento que alimenta su espíritu y fortalece su espíritu, amado hermano, y que aunque allá se estén muriendo de temor, de terror, usted va a vivir en gozo delante de la presencia del Señor.
Aquí la clave está, la clave es recibir el gozo del Señor para enfrentar todo este tipo de cosas. Amén. Sin amargura, sin el sufrimiento que ellos van a tener, sin el dolor que les invade a ellos. Nosotros necesitamos, amados hermanos, tener la fortaleza de Dios para poder vivir, enfrentar estas cosas con otra actitud, de otra manera, mis hermanos, con la fortaleza de Dios en nuestras vidas. El poder es por demás que los gobiernos del mundo intenten arreglar poniendo parches que aparentan soluciones inmediatas de corto alcance. Es por demás. No hay arreglo, no va a haber arreglos, hermanos. Amén. No hay arreglos. Y la palabra del Señor dice que no va a haber arreglos. Para esto no va a haber arreglos. No hay arreglo. El Señor no va a desistir en su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo estableció, y lo estableció esto por causa del mal, de la maldad que hay en el mundo. Él estableció esto por causa de su iglesia también, para que la iglesia conozca los tiempos. Amén. Por una parte, en el propósito de Dios afecta a los desobedientes, pero por otra parte a los que son obedientes los bendice y los beneficia. ¿Usted será un beneficiado y bendecido de Dios? Claro que sí, porque usted está bajo la promesa del Señor. El mundo actual está subiendo en tinieblas, está sumido en tinieblas por optar por leyes que van en contra de la ética y la moral de Cristo, hermanos. Amén. Cada vez más esto se va adentrando a una densa tiniebla, porque cada vez más, hermanos, hay leyes, hay cosas que atentan contra la ley y contra la moral de Dios, como leyes como las bodas entre homosexuales, leyes como el aborto, la adopción, leyes como la adopción de niños por parejas gays, tantas leyes contrarias que Dios no aprueba. Y esas leyes, todo eso que ellos hacen, va adentrando a este mundo más a unas tinieblas densas cada vez más, hermanos, a unas tinieblas de muerte cada vez más los va adentrando, cada vez más. Porque esas leyes que ellos ponen que desafían a Dios, hermano, eso los mete más y los acelera más al juicio que Dios tiene preparado para ellos. Cada día que pasan las tinieblas se hacen más densas. Cada día, hermanos, cada día este mundo se torna más oscuro. Esto genera más confusión, desesperación para aquellos que creen de la luz que Cristo, para aquellos que carecen de la luz que es Cristo Jesús. Cada vez más esto genera más confusión para aquellos que carecen de la luz que es el Señor Jesucristo. Cada vez más la gente confundida es aquellos que la palabra de Dios no les alumbra, es aquellos que no tienen la luz del evangelio, es aquellos que no tienen la luz del Señor. Cada vez más ellos están más confundidos. Amén. Pero la iglesia del Señor es alumbrada por el Señor. La iglesia del Señor cada vez más recibe luz del Señor. Cada vez más, amados hermanos, la iglesia del Señor recibe dirección. Cada vez más la iglesia tiene que estar atenta a las instrucciones de Dios en estos últimos tiempos, porque esa es la lámpara que Dios, el aceite que Dios está poniendo en tu lámpara, hermano. Amén. Para que no se te apague en medio de las tinieblas, en medio de densas tinieblas. Si la lámpara se acaba en esas tinieblas, no vas a saber para dónde vas a ir en este mundo. Te vas a confundir. Dice Juan 8:12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá tendrá la luz de la vida. El que me sigue, el que sigue al Señor, tiene la luz. El que sigue al Señor no anda en tinieblas, hermanos. Así es que todos los que seguimos al Señor andamos en luz, y todos los que no siguen al Señor, ellos son los que andan en tinieblas, en densas tinieblas. Dice: el problema es que la mayoría de la humanidad no ha optado por la luz del mundo, que es Cristo. Es obvio que la consecuencia va a ser fatal. Amén. Entonces la consecuencia va a venir, el no seguir al Señor, que es la luz del mundo. La mayoría ha optado por caminar en tinieblas. Muchos han rechazado al Señor Jesucristo. Aún cristianos, hermanos, han rechazado al Señor.
Dice, es un hecho que vivimos en tiempos en tinieblas, y pienso que como cristianos no nos corresponde alumbrar en medio de donde estamos viviendo. Necesitamos, nuestro trabajo como iglesia hoy es alumbrar, hermanos. Nuestro trabajo como iglesia hoy es ser la luz de Cristo en este mundo. Miren, nosotros tenemos que evaluar el tiempo que estamos viviendo, y que son tiempos finales, y que hay mucha gente que se va a perder. Y nosotros, la iglesia, tenemos una responsabilidad, hermanos, de predicar el evangelio, iglesia. Necesitamos predicar el evangelio este año. Iglesia, se le está dando énfasis al evangelismo. Los departamentos ya tienen que estar activando el evangelismo dentro de sus planes de trabajo, dentro de sus funciones. Ya tienen que estar introduciendo un plan de evangelismo. Este año, amados hermanos, estamos trabajando con el evangelismo. Aleluya. Porque este es un tiempo de llevar la luz a las naciones, de llevar el evangelio. Miren lo que dice Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad está asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces nuestro trabajo es alumbrar, aluzar a otros, llevar la palabra, llevar el evangelio. Vaya, tóquele la puerta a su vecino, llévele la palabra de salvación, llévele una invitación, invítelo a la iglesia, invítele a abrir una célula. Este año, hermanos ministros, no estamos jugando, amén. Ni el año pasado tampoco. El año pasado ningún ministro abrió ni una célula, ningún diácono abrió una célula. No abrieron células el año pasado. Este año hay que abrir células, estudios bíblicos en la casa, iglesia. No es complicado. Vamos, hermanos, hermanas, si usted está ahí, no tiene ministerio, no tiene nada, y cree que por eso no puede hacerlo, usted también puede hacerlo. Abra un estudio bíblico, le enseñamos, le instruimos a cómo hacerlo. Pero abra un estudio bíblico, evangelicen, amados hermanos, consoliden la gente. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz de esta ciudad, iglesia. Sí. Nosotros somos una luz que no solamente servimos para alumbrar la parte de adentro de la casa, hay que salir afuera. Tenemos que ser puestos en el lugar alto para alumbrar esta ciudad de Santa Fe. Tenemos un trabajo, las señales se están cumpliendo, los dolores de parto están, el Señor está a punto de venir, y hay mucha gente que puede quedar, hermanos, a la destrucción de todas las cosas. Cuando nosotros teníamos el salvavidas, teníamos la palabra de salvación para ellos, muchos se van a perder entre esas densas tinieblas, cuando nosotros tenemos una lámpara que les podemos alumbrar a ellos. Iglesia, no es solamente venir y congregarnos, hay que anunciar el evangelio, hay que llevar la palabra de salvación a otros. Este año, iglesia, movámonos. Esta noche pasada soñé, tuve 2 sueños, y en esos 2 sueños que tuve, hermano, una iglesia grandísima, grandísima, unos avivamientos grandes, mucha gente que nunca alcanzaba yo a conocer, gente que no alcanzábamos a saludar, muchas multitudes, hermanos, congregándose con unos servicios, unos cultos maravillosos, avivados. No era este lugar. Era un lugar grande, hermanos, era un lugar grande donde se amotinaba mucha gente. Quiero decirle, mi amado hermano, que viene un tiempo de cosecha grande, pero la iglesia tiene que mover sus implementos, sus herramientas. Dije, la iglesia tiene que empezar a mover sus herramientas. Hay que cavar la tierra, iglesia, hay que sembrar la preciosa semilla, hay que labrar la tierra, iglesia. Iglesia, necesitamos trabajar. Esta es una iglesia muy ocupada en ella. Necesitamos que la iglesia se ocupe en la vida de salvación de otros, que le lleve el evangelio. Salgamos, hemos estado tan ocupados en nosotros que a veces los problemas, las situaciones se acumulan aquí, amados hermanos. Necesitamos salir porque no estamos siendo ociosos y estamos trayendo conflictos aquí. Mejor vamos a llevar una palabra de salvación para allá. Va a ser más benefactoria para el pueblo del Señor, iglesia. Vamos, amado hermano. Vamos, póngase el traje de trabajo. Vamos a trabajar, arremánguese las manos, porque este año hay que trabajar en la obra, a ganar almas para Cristo. Vamos, iglesia, necesitamos
Este tiempo está a punto de culminar. Necesitamos orar más de lo acostumbrado, escuchar la voz de Dios para discernir los tiempos, transmitir lo que nos indique el Señor. Necesitamos estar activos, hermanos. Dije, iglesia, necesitamos estar activos. Oigan, nos batallamos para venir al culto, hermanos. Batalla para estar aquí. ¿Tendrán esperanza aquellos que están en tinieblas? ¿Tendrán alguna esperanza de parte suya? Que usted les lleve una esperanza de salvación, que usted les lleve la luz del evangelio. Si usted está batallando, ¿podrá ganarse a alguien usted así? Vamos, hermanos, necesitamos avivar nuestras vidas espirituales. Necesitamos invertir más tiempo al Señor. No tenemos pues no temamos, pues nadie podrá dañarnos, aunque todo se nos venga encima, mis hermanos. Vamos, adelante. Que el temor no nos invada, que la enfermedad no nos invada. Vamos a salir a hacer nuestro trabajo en la obra del Señor. No se entretenga con la gente que no quiere. No se entretenga, no hay tiempo para ganar tiempo con la gente que está pensando. A ver, solo denle la palabra. Jesús los mandaba que dieran la palabra. Y les digo, y si lo reciben, pues denle la palabra. Pero si lo rechazan y no lo reciben, sálganse. Y cuando salgan, sacúdanse los pies y váyanse. Es tiempo. No hay tiempo de estarle rogando a gente que sí, que no hay tiempo. Vamos a ser firmes. Llevar una palabra firme, dejar esa palabra sembrada y vamos a llevar el evangelio al otro que está enseguida. Pero no se esté entreteniendo ahí con 3 gatos que no quieren. Póngase de pie antes que me enoje. Amén, hermanos. Los dolores de parto y el principio del fin. Ya estamos en medio de ellos, iglesia. Ya. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. A donde quiera que tú vayas, dijo el Señor, yo allí estaré contigo. Amén. Vamos. Empecemos a ponernos el calzado, hermanos, del evangelio. Pongamos los zapatos del evangelio, mis hermanos. Armémonos de la lámpara para caminar en esas densas tinieblas y llevar una palabra de salvación a los que no les ha alumbrado todavía. Hagámoslo. Dios va a estar con nosotros, iglesia. Dije, Dios va a estar con nosotros. Este año es el año donde dice el Señor, mi hijo, tu ocupación conmigo va a ser tu salud, va a ser tu restauración. Tu ocupación conmigo va a ser tu decrecimiento. Tu ocupación conmigo va a ser tu madurez. Lo que te ocupes en mi obra, yo te lo voy a recompensar en las necesidades que tú tengas. Sí. Mire, los discípulos nunca se oyó que estaban en la esquina con un cartoncito pidiendo ayuda. Los discípulos nunca se oyó que andaban pidiendo prestado. Aquí hay gente que pide prestado. Los discípulos no. Nunca se oyó. Jesús nunca anduvo pidiendo prestado. ¿Por qué? Porque ellos siempre estaban ocupados en la obra y Dios suplía. Dios suplía. Muchas de las veces en nuestros momentos de más crisis, nuestros momentos más difíciles, nuestros momentos de más embargamiento, endeudamiento, es cuando nosotros le aflojamos a la obra del Señor. Y decimos, ¿por qué? Pero no oímos la voz del Señor que dice, mi hijo, no estás trabajando en mi obra. Acuérdese, aquel dueño de la viña que salió por la mañana, por mediodía, en la tarde y más tarde, y llamó a obreros para trabajar en su obra. Y mientras ellos vinieron a trabajar en su obra, ellos les pagó igual a todos, a los primeros y a los postreros les pagó lo mismo. Él suplió las necesidades de ellos. ¿Quieres que Dios supla tus necesidades verdaderamente o tú quieres suplirlas? ¿Quieres seguirte sobreviviendo de lo prestado? ¿Quieres seguir sobreviviendo
¿Quieres seguir sufriendo las enfermedades, los problemas, las aflicciones en la casa, los problemas familiares? ¿O quieres ocuparte en la obra del Señor y que el Señor se encargue de todo? Yo hoy mi petición este año al Señor es, le digo al Señor: Señor, entre más se ocupen en tu obra, más resuélveles en sus casas, en sus familias, en sus matrimonios. Yo a algunos hermanos que hoy empezaron su liderazgo, yo les dije: este año no va a ser un año de enfermedades para usted, un año va a ser un año de victorias para usted, porque ellos van a trabajar fielmente en la obra del Señor. Yo lo creo de esa manera. La recompensa y la bendición de la iglesia ahora viene por el trabajo, tu dedicación en su obra, iglesia. Gánale almas al Señor y verás cómo el Señor te va a recompensar. Otros van a vivir crisis, otros van a estar en el embargo y otros van a solo a sobrevivir de lo prestado, de préstamos, y se van a embargar con más préstamos. Y van a pagar un préstamo con otro préstamo y otro préstamo con otro préstamo, y creen que salir de ahí no van a salir nunca. La clave no está ahí. La clave no está ahí. La clave está en que nosotros recibamos las bendiciones de Dios por nuestra dedicación incondicional a su obra. Quítese esa expectativa de venir a ver qué recibe. Mejor venga a dar, porque es mejor dar que recibir. Las personas más bendecidas son las que dieron, y las que no dieron y solo recibieron son las que batallaron más. Eso es bíblico, hermanos. Imagínense que el Señor le dice al pueblo de Israel, a Faraón, que deje salir al pueblo de Israel, porque lo va a llevar en 3 días de camino al desierto para que ofrezcan ofrenda al Señor en el monte Sinaí. Un pueblo esclavo iba a ir a ofrecer ofrenda. Un pueblo que estuvo esclavo 420 años iba a llevar una ofrenda a Dios. Imagínense, llevaron una ofrenda a Dios, un pueblo esclavo. Y sabe, por eso el Señor los llevó a la tierra prometida. Aunque tú pienses que no tienes nada, dale a Dios tiempo. Dios no solo está esperando tu dinero. Si tú le ganas almas al Señor y no eres el mejor ofrendador, Dios te va a dar una recompensa. Dios te va a bendecir. Aprenda a recibir las bendiciones de Dios. Se trata de una presencia activa que se traduce en dirección, protección, provisión y respaldo. Cuando usted agarre el arado, cuando agarre la mancera para trabajar la tierra del Señor, el Señor le hace esta promesa. Y le dice el Señor: mi hijo, te voy a proteger, te voy a dar provisión, te voy a direccionar y te voy a respaldar. ¿Por qué, Señor? Porque trabajas en mi obra. Esto es lo que nos va a dar la victoria en medio de estas señales. Dije, esto es lo que nos va a dar la victoria en estas señales: dirección, protección, provisión y respaldo. ¿Cuántos quieren ir caminando este año 2022 con esto? Vamos, ¿qué vas a dar tú? ¿Qué vas a dar tú? ¿Qué me ofreces? Dice el Señor. Yo te quiero dar todo esto en medio de dolores de parto. Yo te quiero direccionar, proteger, provisionar, respaldar en medio de estos dolores de parto. Pero ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Ah, Dios mío. Sí. A Elías, que representaba a Dios, y la mujer que representa a la iglesia, Elías le dice: ve y haz y dame a mí primero.
Estamos en el mes de primicia. Y es el Señor diciéndole: no se enfoque en su dinero, no se dañe por su dinero, por favor, guárdeselo en la cartera. No le hablo de dinero, le hablo de su tiempo, de su servicio a Dios, de la honra que le tiene que dar a Dios. Eso es primero que el dinero. Oigo la voz del Señor como la voz de Elías, aquella mujer viuda de Sarepta. Oigo la voz de Dios diciéndole a su amada, a la iglesia, a la mujer: hazme a mí primero. Ve y hazme a mí primero. Hoy lo que el Señor está diciendo: iglesia, hazme a mí primero. Pero es que, Señor, tengo acá el trabajito, tengo acá, tú sabes. Hazme a mí primero. Primero a mí. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios ambicioso, es un Dios que quiere quitarte lo tuyo, quedarse con lo que te quiere robar. No. ¿Sabes qué pasó en respuesta a esto? Durante estos 3 años y medio de sequía, dice que la harina y el aceite no cesó en la casa de esa viuda. ¿Por qué? Porque ella fue conforme el profeta le dijo. ¿Qué hizo? Le hizo a él primero. Si la iglesia hace conforme el Señor le está diciendo, tú vas a ver la provisión en tu vida. Cuando allá no haya, cuando ellos no tengan para pagar la renta, cuando ellos no tengan para comprar comida, tú vas a tener la provisión en tu casa. Cuando estas señales se estén metiendo más en crisis a las naciones, si la iglesia le hace a Dios primero, no te va a faltar. Si Él convirtió el agua en vino, si Él, amado hermano, multiplicó los panes y los peces, ¿qué no podrá hacer contigo? Pero hay un desafío: creerle a Dios. Creerle a Dios. Yo tengo muchos años que vivo por la fe. Estaba en un proceso. Si me le cortan el en vivo, por favor.